Hay memorias que tejen un abrigo en el alma. Las mías huelen a las galletas de canela que mi Javier tanto amaba y al sonido de mi máquina de coser, esa vieja amiga que tarareaba mientras yo convertía simples trozos de tela en vestidos para mi Elena. Si cierro los ojos, casi puedo sentir el sol de la tarde entrando por la ventana de la salita, calentando mis manos y las agujas de tejer. Nuestra casa, la que levantamos con el sudor de Javier y mis cuidados, era un nido lleno del aroma de la ropa limpia, del murmullo de la radio y de la risa de mi marido cuando me contaba las anécdotas de su día. Él siempre decía que una casa sin el toque de una mujer es solo un edificio, y yo me sentía orgullosa de ser el corazón que bombeaba calor a cada rincón. Pero aquí el silencio tiene un peso distinto. Es un silencio que borra, que anula, y el frío, y el frío es un enemigo diferente. No es el frío limpio de la calle que te sonroja las mejillas. Es un frío húmedo, que se cuela por las rendijas y se aferra a mis tobillos como una cadena. Un frío que parece nacer del propio rencor de las paredes. Hace 6 meses que la vida me trajo aquí, a casa de mi hija Elena y su esposo Ricardo. Cuando mi Javier se fue, la soledad en nuestra casa se convirtió en un fantasma que se sentaba a la mesa conmigo. Cada cojín en el sofá guardaba la forma de su cuerpo. Cada herramienta en el garaje esperaba sus manos. Fue mi Elena, mi niña, quien me supo convencer. Mamá, no puedes seguir sola. Te vas a poner muy triste. Vente con nosotros. La casa es grande y yo te necesito cerca. Sus palabras fueron un bálsamo. La idea de escuchar sus pasos por la mañana, de no desayunar mirando una silla vacía, me devolvió un poco de luz. Creí, en mi inocencia, que podría traer conmigo un poco de ese calor de hogar, enseñar a Ricardo a disfrutar de mis guisos, tejer un jersey para mi Elena. Qué ingenua fui. No traje el calor, solo vine a descubrir un invierno para el que no tenía abrigo. Mi Elena es buena como el pan. Intenta, a su manera, que yo esté bien. Me compra mis infusiones favoritas. Me pregunta si he dormido. A veces, antes de irse a trabajar, me da un beso rápido en la mejilla. Pórtate bien, mamá. Luego te llamo. Pero en cuanto su coche sale del garaje, la atmósfera de la casa se transforma. Cae un velo de silencio y frialdad, una quietud impuesta por la presencia de Ricardo, mi yerno. Intento convencerme de que Ricardo no es malo. No hay en él un grito, ni una mala palabra, ni un portazo. Hay algo peor, la indiferencia. Es un hombre metódico, silencioso. Un hombre que vive pegado a la pantalla de su ordenador o de su teléfono. Su saludo es un casi imperceptible movimiento de cabeza cuando entro en una habitación. He probado todas las tácticas que una madre conoce para romper el hielo. Le he tejido una bufanda. Le he preparado su postre favorito. He intentado iniciar conversaciones sobre su trabajo, sobre política, sobre cualquier cosa. Sus respuestas son muros. Bien, no sé, quizás. Y mis palabras rebotan y caen al suelo, muertas. Pronto empecé a entender que no era timidez ni seriedad. Era una estrategia, una forma pasiva y cruel de delimitar su territorio. Si yo me sentaba en el sofá a tejer, él se levantaba y se iba al estudio. Si ponía la radio para escuchar música clásica, él se ponía unos auriculares enormes. No me echaba, no. Simplemente me borraba. Creaba un vacío a mi alrededor. Me convertía en un fantasma, en un mueble viejo que se había visto obligado a aceptar en su casa perfectamente ordenada. La primera vez que sentí el hielo de su intención directamente fue una tarde de finales de otoño. Llovía fuera, y esa humedad se sentía dentro. Mis dedos estaban rígidos por el frío, y las agujas de tejer se me antojaban como 2 trozos de hielo. Yo estaba en mi sillón, envuelta en un chal. Lo vi pasar por el pasillo, camino de la cocina. Su paso se detuvo justo un instante, frente a esa cajita blanca en la pared, el termostato. Primero miró los números. Después, muy despacio, giró la cabeza y me miró. Sus ojos no decían nada, y lo decían todo. Eran los ojos de un carcelero que comprueba los barrotes de una celda. No tocó nada, no hizo falta. Con esa sola mirada, me estaba diciendo: yo controlo la temperatura de esta casa, yo controlo tu comodidad, y tú no eres bienvenida. Cuando Elena llegó,
empapada por la lluvia pero sonriente como siempre, la casa pareció recuperar un poco de color. «Hola, mamá. Vaya día de perros hace fuera». Dejó el bolso y vino a darme un beso. Su mejilla estaba fría, pero su cariño era cálido. «Hola, mi vida. Sí, un día muy feo». Mientras se quitaba el abrigo, me armé de valor. Mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. «Elenita, mi amor, ¿no notas un poco de fresco aquí dentro?» Ella se encogió de hombros, restándole importancia. «¿Fresco? Ay, mamá, yo con el ajetreo que traigo de la calle siempre tengo calor». «Pero bueno, puede ser. ¿Por qué no te pones el chal de lana gorda que hiciste el mes pasado? Ese te abriga muchísimo». Y esa fue su respuesta. Un chal, una solución para mí, para mi frío, una forma de aislarme a mí en lugar de calentar el espacio que compartíamos, una forma de no ver el problema, de no tener que enfrentarse a su marido. «Claro, hija, tienes razón». Esa noche, envuelta en el chal que mis propias manos habían tejido en tardes más cálidas y felices, sentí una soledad inmensa. El calor de la lana no podía competir con el frío que emanaba de las paredes, de los silencios, de la mirada de mi yerno. Miré el termostato en la penumbra del pasillo. Ya no era un simple aparato. Era el símbolo del poder en esa casa. Era el arma silenciosa con la que Ricardo me estaba demostrando, cada día y a cada hora, que aunque mi hija me hubiera traído, era él quien decidía si yo merecía sentir o no el calor de un hogar. Y su veredicto era claro. El otoño se desangró sobre el calendario, y noviembre llegó con dientes afilados. La humedad de las primeras lluvias dio paso a un frío seco, cortante, que se sentía incluso a través de los cristales dobles de las ventanas. Mi chal de lana ya no era suficiente. Ahora vivía envuelta en capas, como una cebolla, una camiseta térmica, un jersey de cuello alto, una chaqueta de punto y el chal por encima. El frío constante había despertado el dolor dormido en mis articulaciones. Mis dedos, que antes danzaban ágiles con las agujas de tejer, ahora estaban torpes y rígidos. Tejer, mi último refugio, se estaba convirtiendo en una pequeña tortura. La primera helada de verdad cayó sin previo aviso. Desperté de madrugada, no por un ruido, sino por la ausencia total de calor. Un frío sepulcral lo envolvía todo. Podía ver el vaho de mi respiración flotando frente a mi cara, como un pequeño fantasma. Me acurruqué bajo las mantas, pero era inútil. El frío no estaba sobre mí, estaba dentro de mí. Y en esa oscuridad helada, sentí como una pequeña brasa de rebelión se encendía en mi pecho. Yo había cuidado de otros toda mi vida. Había mantenido un hogar cálido contra tormentas y dificultades. No iba a dejar que el silencio y la mezquindad de un hombre me congelaran hasta morir. Esa mañana tracé mi plan. Esperé mi momento con la paciencia que solo la edad te concede. Esperé a que la puerta principal se cerrara tras Ricardo. Esperé a que Elena se encerrara en el baño para su larga ducha matutina. El sonido del agua era la señal. Me levanté, apoyándome en el brazo del sillón, y caminé por el pasillo. Mis zapatillas no hacían ruido sobre las baldosas frías. Me detuve frente a él. El termostato. Parecía un pequeño ídolo blanco en un altar de pared. Su pantalla mostraba un número ofensivo, 17 grados Celsius. Mi dedo índice, deformado por la artrosis, temblaba un poco. Por un segundo, me sentí como una niña a punto de robar una galleta prohibida. Pero entonces recordé la dignidad de mi antiguo hogar, el respeto que mi Javier siempre me tuvo, y pulsé el botón. Lo pulsé con una determinación que no sabía que aún poseía. 18, 19, 20, 21. 21 grados. No era un lujo, era justicia. Escuché el murmullo lejano de la caldera cobrando vida, el sonido del agua caliente iniciando su viaje por las venas de la casa. Era el sonido de la vida regresando. Volví a mi sillón y por primera vez en meses sentí que mis pies empezaban a descongelarse. Fue una hora de gloria, una pequeña hora de victoria silenciosa. A las 6, como un reloj, la llave giró en la cerradura. Ricardo entró. No había dado ni 3 pasos cuando se detuvo en el umbral. Se quedó completamente inmóvil. Yo lo observaba por encima de mis gafas de leer. Él no olfateó el aire. No, él lo sintió. Sintió la ausencia de frío. Su mandíbula se tensó, y sus ojos, como 2 misiles teledirigidos,
viajaron por el pasillo hasta encontrar su objetivo en la pared. Ignorándome por completo, como si yo fuera parte del decorado, caminó directamente hacia el termostato. No había prisa en sus movimientos, sino una especie de ritual frío y metódico. Levantó su mano y con la punta del dedo apretó la flecha hacia abajo. No le dio toques. La mantuvo presionada, en un gesto de dominación absoluta. Los números en la pantalla cayeron en picado. 20, 19, 18, 17. Se detuvo, y entonces le dio un último toque. 16. Lo había dejado un grado más bajo que antes. El corazón de la casa, la caldera, volvió a silenciarse, y la victoria se disolvió. Era un mensaje claro. Cualquier intento de rebelión sería castigado. La guerra silenciosa había sido declarada. Lo intenté de nuevo, por supuesto. A la noche siguiente, esperé a que todos durmieran y subí la temperatura, soñando con despertar sin el dolor en los huesos. Inútil. A las 7 de la mañana, la casa era de nuevo un témpano de hielo. Él se levantaba antes, siempre antes, para restaurar su frío imperio. Decidí que el silencio no podía ser mi única arma. Tenía que usar las palabras. Tenía que apelar a la razón, al corazón de mi propia hija. En la cena de esa noche esperé a que sirvieran el postre. Elenita, mi amor, Ricardo. Empecé con una voz suave, de madre. He notado que la casa está muy fría últimamente. Y me preocupo por ti, hija, que llegas tan cansada del trabajo y te encuentras con este frío. Y bueno, para estos huesos míos de ahora, la verdad es que no es nada bueno. Elena me miró, y vi en sus ojos un destello de acuerdo. Miró a su marido, buscando apoyo. Mamá tiene razón, Ricardo. La verdad es que a veces yo también siento un escalofrío al llegar a casa. Ricardo terminó su yogur. Limpió la cuchara meticulosamente. Dejó la cuchara en el plato, todo antes de hablar. Su calma era un arma en sí misma. Ya hemos hablado de las facturas de la calefacción, Elena. Son astronómicas. Hay que ser prácticos y pensar en el futuro, no en caprichos. Luego, giró su rostro hacia mí. En su voz había un tono de falsa condescendencia, como si le hablara a una niña. Sofía, yo sé que en su casa usted estaba acostumbrada a otra cosa, a otros tiempos. Pero las cosas han cambiado mucho. Además, todos los médicos dicen que el exceso de calefacción es malísimo para la tensión y provoca problemas respiratorios. En el fondo, lo hacemos por el bien de todos. Me quedé sin palabras. Había convertido mi necesidad básica en un capricho. Había tergiversado mi argumento sobre la salud para usarlo en mi contra. Me estaba acusando de ser una anciana anticuada y a la vez se erigía como el guardián de nuestra salud. Era una jugada maestra de crueldad. Elena, mi pobre Elena, se rindió al instante ante la lógica aplastante de su marido. Bueno, mamá, él tiene un punto. La vida está muy cara. No te preocupes. Mañana te compro unos leotardos de lana, de esos que se ponen debajo del pantalón. Verás qué calentita vas a estar. La conversación se cerró. Ricardo había ganado. Mi intento de apelar al amor de madre había sido neutralizado con el veneno de la practicidad. Y la solución, una vez más, era añadirme otra capa, aislarme en mi propio microclima de lana, en lugar de calentar el hogar que se suponía que debíamos compartir. Me levanté de la mesa sintiendo un frío que ninguna prenda podía combatir. Era el frío de la derrota, de la injusticia. El termostato, en el pasillo, parecía reírse de mí. Era su trofeo, y yo era su prisionera. La guerra por el termostato había terminado, y yo había perdido. Ricardo ya no necesitaba tocarlo. La casa se había instalado en un perpetuo estado de frío, y yo en mi uniforme de capas de lana, pero un general victorioso no abandona el campo de batalla. Simplemente cambia de arma. Y el nuevo arsenal de Ricardo era mucho más sutil y afilado que el frío. Era el silencio, y eran, sobre todo, las palabras que elegía no decir. Empezó con los saludos. Por la mañana, yo me levantaba temprano, como toda mi vida, y me sentaba en la cocina con una taza de té caliente entre las manos. Oía sus pasos en la escalera. Entraba en la cocina, y su mirada pasaba a través de mí, como si yo fuera una silla o una mota de polvo en el aire. Se dirigía directamente a la cafetera.
Buenos días, Ricardo, decía yo al principio, con una voz que intentaba ser amable, normal. Él no respondía, o, a veces, emitía un gruñido sordo, un sonido gutural que era peor que el silencio, porque confirmaba que me había oído y había decidido ignorarme. Luego llegaba Elena, y la transformación era asombrosa. El rostro adusto de Ricardo se suavizaba. Buenos días, mi amor. ¿Has dormido bien? Su voz, dirigida a ella, era cálida y llena de afecto. Se servían el café juntos, hablaban de sus planes para el día, y yo seguía sentada en mi rincón, invisible, bebiendo mi té que de repente se había quedado helado. Me estaba enseñando, cada mañana, que en esa casa había dos categorías de personas, su esposa y yo. La mesa de la cena se convirtió en su escenario favorito para esta tortura. Aprendió a excluirme de las conversaciones con la precisión de un cirujano. Dirigía todas las preguntas a Elena. ¿Y qué tal la reunión con el equipo de marketing, Elena? ¿Conseguiste cerrar el presupuesto? ¿Te ha llamado tu hermana? ¿Qué te ha contado de los niños? Hablaba con ella, y solo con ella. Si yo, en un intento desesperado por romper mi aislamiento, trataba de participar, oh, eso me recuerda a cuando tú eras pequeña, Elena, y una vez en el colegio, Ricardo dejaba de masticar. Levantaba la vista de su plato y me clavaba una mirada vacía, inexpresiva. No decía nada. Solo esperaba, en un silencio denso, a que mis palabras se marchitaran en el aire. Y en cuanto yo me callaba, incómoda, él se giraba de nuevo hacia Elena, como si no hubiera habido interrupción alguna. Entonces, como te decía, el presupuesto es la clave. Mi hija, mi pobre Elena, quedaba atrapada en esa tela de araña. Se daba cuenta, por supuesto que se daba cuenta. Veía su incomodidad en la forma en que movía la comida en el plato, en su risa nerviosa, pero nunca, ni una sola vez, dijo: «Papá, Ricardo te está hablando». O: «Espera, Ricardo, deja que mamá termine su historia». El miedo al conflicto, el deseo de mantener la paz en su matrimonio, era más fuerte que la lealtad hacia su madre. Y yo lo entendía, pero no por ello dolía menos. Luego empezó a usar el arma del nosotros, una palabra tan pequeña, pero que en sus labios se convertía en un muro. Estábamos los tres en el salón. «Elena, este fin de semana nosotros tenemos que ir a comprar esas estanterías nuevas. Cariño, creo que nosotros deberíamos empezar a ir al gimnasio juntos. Nosotros, él y ella. Un círculo perfecto y cerrado en el que yo no tenía cabida. Yo no formaba parte de los planes, de las decisiones, de la vida que se construía en esa casa. Yo solo era una espectadora, una invitada que se había quedado más tiempo de la cuenta. Las pocas veces que se dirigía a mí directamente, sus palabras eran como dardos envenenados envueltos en algodón. Un día, con la nostalgia de mi antigua vida, decidí cocinar el asado de ternera que a mi Javier le volvía loco. Pasé toda la mañana en la cocina. El aroma llenó la casa, y por unas horas casi me sentí yo misma de nuevo. En la cena lo serví con orgullo. He preparado el asado que tanto le gustaba a Javier, con la receta de la abuela. Espero que os guste». Elena lo probó, y sus ojos se iluminaron. Mamá, está delicioso, como los de antes». Ricardo, en cambio, cortó un trozo minúsculo, lo masticó lentamente, pensativo. Luego, esbozó una media sonrisa, una mueca fría que no llegaba a sus ojos. «No está mal. Un poco contundente para mi gusto. Ya sabes, Sofía, Elena y yo ahora estamos acostumbrados a una cocina más ligera, más moderna. Pero se agradece el esfuerzo». Contundente. Moderna. Se agradece el esfuerzo. Con 3 simples frases había demolido mi alegría. Había reducido mi tradición, mi amor puesto en esa comida, a algo anticuado, pesado, un simple esfuerzo de una anciana que no entiende el mundo actual. Esa noche, mientras recogía los platos, sentí ganas de llorar por primera vez. Sabía que tenía que hablar con Elena. Sola. La abordé un sábado por la mañana, mientras ella regaba las plantas del balcón. «Elenita», empecé con toda la delicadeza que pude. «Hija, ¿tú no has notado que Ricardo, bueno, que apenas me dirige la palabra? A veces me siento como si fuera invisible para él».
Elena dejó la regadera en el suelo. Se frotó las manos en el delantal, nerviosa. Evitaba mi mirada. Ay, mamá, por favor, no digas esas cosas. Ya sabes perfectamente cómo es Ricardo. Es muy suyo, muy introvertido. Siempre está metido en sus pensamientos, preocupado por el trabajo. No es nada personal contra ti, de verdad. Es que él es así. Pero contigo no es así, hija mía. Insistí, mi voz temblando un poco. Contigo habla. Ríe. Conmigo. Es un silencio distinto. Es un silencio que pesa, que duele. Vi cómo la angustia se dibujaba en su cara. Odiaba esto. Odiaba ponerla en esta situación. Mamá, por favor, no empieces a imaginarte cosas donde no las hay. Estamos todos muy estresados últimamente. Es la economía, el trabajo. Intenta no darle tanta importancia, ¿quieres? Él te respeta a su manera, solo que no es muy expresivo. Imaginar cosas. No darle importancia. Sus palabras, aunque dichas con la intención de calmarme, fueron la estocada final. Mi hija no solo no veía mi dolor, sino que además insinuaba que yo me lo estaba inventando, que mi sufrimiento era producto de mi imaginación, de mi sensibilidad de anciana. Me di la vuelta y volví al salón. El frío de la casa ya no me importaba. Había descubierto uno mucho peor. El frío de la soledad absoluta. El frío de saber que la única persona en el mundo que podía defenderme, que podía entenderme, había elegido no hacerlo. Las palabras de Ricardo me habían borrado, pero las de mi hija me habían sentenciado. El alma, me di cuenta, también puede morir de frío. La respuesta de mi hija no solo cerró una puerta, sino que le entregó a Ricardo la llave de todas las demás. Al recibir la confirmación de que sus actos no tendrían consecuencias, de que su esposa no iba a intervenir, su crueldad silenciosa floreció. Ya no era un simple muro de indiferencia, se convirtió en un arma activa, en una niebla espesa y sofocante que lo llenaba todo. El silencio de Ricardo ya no era la ausencia de sonido, era una presencia pesada, hostil, que me seguía por toda la casa. Las tardes en el salón se volvieron insoportables. Eran un retrato perfecto de nuestra fracturada familia. Elena, en un intento desesperado por crear una ilusión de normalidad, ponía la televisión a un volumen más alto de lo necesario, como si el ruido de un concurso pudiera llenar el vacío emocional que nos ahogaba. Ella miraba la pantalla con una concentración forzada, riendo de chistes sin gracia. Ricardo se sentaba en su sillón, al otro lado de la habitación, con su ordenador portátil sobre las rodillas y unos enormes auriculares cubriendo sus oídos. Era su fortaleza, su declaración de que el mundo exterior, y especialmente yo, no existíamos. Yo, en mi sillón de siempre, intentaba leer, pero las letras bailaban en la página. El silencio que emanaba de Ricardo era más ruidoso que cualquier televisor. Era un zumbido constante en mi cabeza que gritaba: «Sobras. No perteneces a este lugar. Eres invisible». A veces, yo intentaba perforar esa burbuja. «¿Qué paisaje tan bonito están mostrando, Elena? Me recuerda a Galicia». Mi hija saltaba, casi asustada por mi voz. «Ah, sí, mamá. Es verdad. Muy bonito». Ricardo ni se inmutaba. No movía ni un músculo. Su aislamiento era tan perfecto, tan absoluto, que me hacía sentir como un fantasma que grita sin que nadie pueda oírle. Pronto descubrió nuevas formas de usar el silencio para atormentarme. Aprendió el arte de la obediencia maliciosa. Una mañana, mientras intentaba preparar un caldo, me di cuenta de que el tarro de la sal estaba en la estantería más alta de la despensa, un lugar imposible para mis brazos cansados. Ricardo estaba en la cocina, leyendo las noticias en su tableta. Reuní todo mi coraje, odiando la debilidad en mi propia voz. «Ricardo, por favor, perdona que te moleste. ¿Me podrías alcanzar el tarro de la sal de ahí arriba? Es que no llego». Levantó la vista de su pantalla. En sus ojos no había amabilidad, solo un fastidio profundo, como si le hubiera pedido el mayor de los sacrificios. Dejó la tableta en la mesa con un suspiro audible. Se levantó, abrió la despensa y cogió el tarro. Pero no me lo dio. En lugar de entregármelo en la mano, lo dejó sobre la encimera, pero deliberadamente lejos de mi alcance, obligándome a estirarme dolorosamente para cogerlo. «Gracias», dije en un susurro.
Él no respondió. Simplemente volvió a su silla y a su tableta, como si nada hubiera pasado. No fue un acto de olvido, fue un acto calculado, un pequeño gesto para recordarme mi dependencia, mi fragilidad, para decirme sin palabras: incluso cuando te ayudo, lo hago bajo mis términos. Incluso en esto, yo tengo el poder. Su crueldad alcanzaba su máxima expresión cuando yo encontraba una pequeña vía de escape, un momento de conexión con mi mundo exterior. Un martes por la tarde me llamó mi hermana Carmen desde el pueblo. Su voz, llena de chismes y de cariño, fue como un bálsamo para mi alma herida. Estaba sentada en mi sillón, riendo por primera vez en semanas, contándole una anécdota de cuando éramos niñas. De repente, Ricardo entró en el salón. Me vio al teléfono, vio la sonrisa en mi cara, y su rostro se ensombreció. No dijo nada, se fue a la cocina, que estaba justo al lado, y empezó a hacer ruido. Un ruido deliberado, innecesario y ensordecedor. Abrió el armario y empezó a sacar todas las ollas y sartenes, dejándolas caer sobre la encimera con un estruendo metálico. Luego, encendió la batidora en vacío, y su motor agudo y chirriante taladró el aire. «¿Qué es ese ruido, Sofía? ¿Qué es ese ruido, Sofía?», me preguntó mi hermana al otro lado de la línea. Yo me puse roja de vergüenza. «Nada, Carmen, es Ricardo que está cocinando». Pero era mentira. Él nunca cocinaba. Estaba saboteando mi conversación. Estaba destruyendo mi pequeño momento de felicidad. El ruido era tan insoportable que apenas podía oír a mi hermana. «Carmen, te llamo luego, ¿vale? Ahora no puedo hablar». «Sí, todo bien. Un beso». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. En cuanto lo hice, el ruido en la cocina cesó de inmediato. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de su victoria. Se había asomado a mi ventana de alegría y la había cerrado de un portazo. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si yo me estaba volviendo loca? ¿Y si estaba interpretando mal simples coincidencias? ¿Cómo podía explicarle a alguien que mi yerno me torturaba dejando un tarro de sal demasiado lejos? O encendiendo una batidora. Sonaba ridículo, paranoico, y esa era la genialidad de su maltrato. Era un crimen perfecto, sin huellas, sin testigos, cuyas heridas eran invisibles para todos, excepto para mí. Comencé a encogerme. Dejé de intentar hablar en la cena. Dejé de pedir ayuda. Dejé de llamar a mis amigas desde el salón. Me retiraba a mi habitación cada vez más temprano, buscando refugio en un espacio pequeño donde su silencio no pudiera alcanzarme con tanta fuerza. Estaba consiguiendo su objetivo. Me estaba borrando a mí misma. Una noche, desde mi cama, oí sus risas en el salón. Oí a Elena contarle algo, y luego la risa grave y relajada de Ricardo. El sonido de la felicidad de mi hija, que debería haberme llenado de alegría, se sintió como un puñal en el pecho. No reían conmigo, se reían sin mí. Su felicidad existía no a pesar de mi presencia, sino precisamente por mi ausencia. Y comprendí la verdadera naturaleza de su arma. El silencio no era solo la ausencia de palabras, era el sonido de mi propia anulación. Era un arma mortal, porque no mataba el cuerpo, mataba, lenta y silenciosamente, el espíritu, y lo hacía desde dentro. La guerra silenciosa había entrado en una nueva fase. Ricardo, habiendo consolidado su control sobre la atmósfera y las conversaciones de la casa, decidió expandir su territorio. Su objetivo ya no era solo hacerme sentir invisible, sino también hacerme sentir incompetente, una carga, una anciana senil que perdía el contacto con la realidad. Para ello, comenzó a librar una guerrilla de pequeñas crueldades, de diminutos actos de sabotaje, tan insignificantes por separado que era imposible denunciarlos, pero que juntos tejían una red que me asfixiaba lentamente. La cocina, que una vez fue mi reino, se convirtió en su nuevo campo de batalla. Yo tenía la costumbre de cocinar en grandes cantidades y congelar porciones individuales de mis guisos y sopas. Era mi pequeña independencia, una forma de no depender de lo que ellos cenaran. Guardaba mis tesoros culinarios en un pequeño arcón congelador que habíamos instalado en el garaje. Una mañana de lunes, fui a buscar una de mis cremas de verduras y un olor agrio y nauseabundo me golpeó en la cara. Todo estaba descongelado.
Un charco de líquido parduzco se había formado en el fondo. El trabajo de semanas. Arruinado. El cable estaba desenchufado. Cuando le pregunté a Ricardo, con el corazón en un puño, él ni siquiera levantó la vista de su periódico. Ah, sí. El sábado necesité el enchufe para cargar el taladro. Se me debió de olvidar volver a enchufarlo. Un despiste. Un despiste. Así de simple. No hubo una disculpa, no hubo una oferta de ayudar a limpiar el desastre. Solo esa frase, un despiste, que convertía su negligencia en un accidente sin importancia. Pero yo sabía que no era un despiste. Era un misil que había destruido mi pequeña despensa de autonomía. Luego comenzó el sabotaje en la lista de la compra. Cuando oía a Elena preguntarme qué necesitaba del supermercado, él intervenía desde el salón. Cariño, no compres más de ese queso suave que le gusta a tu madre. Se queda siempre olvidado en la nevera y se pone malo. Compra del curado, que nos gusta a nosotros. Era mentira. Yo me comía el queso suave. Y él sabía perfectamente que el queso curado, tan salado, me lo había prohibido el médico por la tensión. Hacía lo mismo con el pan, comprando solo el de corteza dura que mis encías ya no podían masticar, o con la leche, trayendo solo la entera a pesar de que yo necesitaba la desnatada. Eran pequeños actos, sí, pero me estaban expulsando de la dieta familiar, convirtiendo cada comida en un recordatorio de que mis necesidades no importaban. Su campaña se extendió a mis objetos, a los pocos rastros de mi existencia en las zonas comunes. El libro que estaba leyendo, y que había dejado con cuidado en la mesita del café, desaparecía para reaparecer misteriosamente en la estantería de mi cuarto. Mi cesto de la lana, que siempre reposaba junto a mi sillón, era transportado a mi habitación como si fuera un objeto ofensivo. No me decía, quita tus cosas de aquí. Él mismo las quitaba, con un aire de orden y eficiencia, enviándome el mensaje silencioso. Tu espacio vital termina en la puerta de tu dormitorio. El resto de la casa es mío. Pero la táctica más perversa, la que realmente empezó a minar mi cordura, fue la del gaslighting con los objetos. Empezó con mis gafas de leer. Pasé una mañana entera buscándolas, con la ansiedad creciendo en mi pecho. Busqué en mi cuarto, en el baño, en la cocina, deshaciendo mis pasos una y otra vez. Estaba a punto de llorar de frustración cuando Ricardo entró en el salón. «¿Buscas esto, Sofía?», dijo, con una voz neutra. Y allí estaban, sobre la repisa de la chimenea, un lugar tan obvio que era imposible no haberlas visto. Un lugar donde yo juraría que había mirado 10 veces. Estaban ahí todo el tiempo. A lo mejor con las prisas no se ha fijado bien. Me hizo sentir estúpida, vieja. Empecé a dudar de mi propia percepción. Unas semanas después, ocurrió con una carta de mi hermana. La esperaba con una ilusión inmensa. Pasaron los días, y no llegaba. Cuando ya la daba por perdida, Ricardo apareció con ella en la mano. Estaba en el fondo del buzón. Se debió de quedar atascada. Debería revisar el correo con más cuidado, Sofía. A su edad, estas cosas pasan. A su edad. Esa frase era un veneno. La usaba para justificar su crueldad, para convertirla en una prueba de mi decadencia. Me estaba convenciendo, y lo que era peor, estaba convenciendo a Elena de que yo ya no era una persona fiable, sino una anciana olvidadiza a la que había que tutelar. La herida más grande, sin embargo, provino de la crueldad más pequeña. Yo había traído conmigo de mi casa una única planta, una pequeña violeta africana que Javier me había regalado en nuestro último aniversario. Era lo único vivo que me quedaba de él. La cuidaba con un esmero infinito. La tenía en el alféizar de la ventana de la cocina, donde recibía la luz perfecta de la mañana. Un día, al ir a regarla, no la encontré. Sentí un pánico helado. La busqué por toda la casa y la encontré en el suelo, en un rincón oscuro del salón, detrás de una cortina. Sus hojas estaban caídas y amarillentas. Se estaba muriendo. Por primera vez, perdí el control. Cuando Elena llegó, le salí al encuentro con la maceta en las manos, temblando de rabia y de dolor. «Elena, mira tu planta, mira lo que ha hecho. Estaba en la ventana y la ha escondido aquí para que se muera». Mi voz se rompió. No era solo una planta, era mi Javier. Era mi último lazo con la felicidad.
Elena, asustada por mi estado, fue a buscar a Ricardo. Él apareció con su habitual calma pasmosa. ¿Qué ocurre? La planta, Ricardo. ¿Por qué la has quitado de la ventana?, preguntó Elena. Él miró la planta, luego a mí, y una expresión de falsa inocencia se dibujó en su cara. Ah, sí, la quité yo esta mañana. Leí en internet que a esta clase de violetas no les conviene el sol directo, que se les queman las hojas. Pensé que le hacía un favor. La coartada era perfecta, irrefutable, un acto de aparente amabilidad. Elena se giró hacia mí, y en su rostro vi el alivio de quien encuentra una explicación lógica que evita el conflicto. ¿Ves, mamá? Solo intentaba ayudar. No tienes por qué ponerte así por una simple planta. Una simple planta. Esas 3 palabras me destrozaron. Mi dolor, mi pánico, mi sentimiento de violación, todo reducido a un berrinche por una simple planta. Me di cuenta de que Ricardo no solo estaba matando mis recuerdos, sino que estaba usando a mi propia hija como cómplice para invalidar mis sentimientos. Me estaba enseñando que, en esa casa, mi realidad no contaba. Mi percepción estaba equivocada. Mi amor era una exageración. Volví a mi cuarto con mi violeta moribunda. La puse en mi mesita de noche, bajo la luz de una lámpara, y lloré en silencio. Lloré por mi planta, lloré por mi Javier, y sobre todo, lloré por mí. Porque entendí que las heridas más grandes no siempre vienen de los golpes más fuertes, sino de una sucesión interminable de pequeñas y crueles cuchilladas en el alma. Los días que siguieron al incidente de la planta fueron un descenso silencioso a un pozo oscuro y frío. La violeta africana, mi pobre y pequeña violeta, languidecía en mi mesita de noche. Luché por ella con un fervor desesperado, cambiándole la tierra, hablándole en susurros, moviéndola de un rincón a otro de la habitación, buscando un rayo de luz esquivo. Pero sus hojas seguían lacias, su color se apagaba. Cada hoja marchita era un reflejo de una parte de mi espíritu que también se estaba muriendo. La planta se había convertido en mi espejo. Pasaba casi todo el día encerrada en mi cuarto. Se había convertido en mi trinchera y mi celda. Salía solo para lo imprescindible: ir al baño, comer en un silencio sepulcral y volver a encerrarme. Me sentaba en una silla junto a la ventana, mirando la vida pasar en la calle, sintiéndome tan alejada de ella como si la estuviera viendo en una pantalla de cine. Y en esa soledad autoimpuesta, mis pensamientos, como buitres, comenzaron a devorarme. La duda. Empezó como una pequeña semilla venenosa plantada por las palabras de mi hija. No tienes por qué ponerte así por una simple planta. La frase volvía a mi mente una y otra vez. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si mi dolor era, en realidad, una reacción exagerada? Me esforzaba por ser objetiva, por analizar los hechos como lo haría un juez. Ricardo había movido la planta, pero su excusa era plausible. Leí en internet. Pensé que le hacía un favor. ¿Y si era verdad? ¿Y si, en su torpeza emocional, realmente creía que estaba ayudando? Entonces, esa primera duda abrió la puerta a todas las demás. Empecé a rebobinar los últimos meses, pero esta vez me ponía las gafas de Ricardo, no las mías. El congelador. Un despiste. ¿Quién no ha tenido un despiste alguna vez? El queso. A lo mejor realmente pensaba que el queso suave se iba a estropear. Mis gafas. Quizás mi vista ya no es la que era, y de verdad no las había visto. La carta. Es posible que una carta se atasque en el fondo de un buzón. Cada acto de crueldad, visto de forma aislada y con la presunción de inocencia, podía tener una explicación racional. Y si todos tenían una explicación, entonces ¿cuál era el problema? El problema era yo, mi interpretación, mi sensibilidad. Mi Javier, mi amado Javier, a veces me lo decía con cariño. Ay, Sofía, qué corazón tan sensible tienes. Te tomas las cosas demasiado a pecho. Quizás eso era lo que estaba pasando. Quizás Ricardo, con su carácter frío y pragmático, simplemente chocaba con mi naturaleza demasiado emocional, demasiado de antes. Empecé a sentir vergüenza de mi propia debilidad, de mi incapacidad para adaptarme. Ellos, Elena y Ricardo, eran una pareja joven, moderna, tenían sus propias reglas, su propia forma de vivir, y yo había llegado a su casa como una pieza de un puzzle antiguo
que no encajaba en ninguna parte. Empecé a creer en la narrativa que ellos habían construido. Yo era el problema. Una anciana triste, anclada en el pasado, que imaginaba fantasmas donde solo había estrés y problemas económicos. Mi comportamiento cambió para reflejar mi nueva y monstruosa creencia. Me volví aún más silenciosa, si es que eso era posible. En la mesa no levantaba la vista del plato. Comía deprisa, sin saborear, con el único objetivo de terminar pronto y desaparecer. Empecé a pedir perdón por todo. Perdón por haber tardado en el baño. Disculpa. Creo que he dejado una luz encendida. Lo siento, se me ha caído una miga de pan al suelo. Me disculpaba por existir, por ocupar un espacio. Quería hacerme tan pequeña, tan insignificante, que mi presencia no pudiera molestar a nadie. Ricardo observaba mi transformación con una satisfacción apenas disimulada. Su victoria era casi completa. Una tarde, Elena llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Entró con una sonrisa forzada, de esas que se usan con los enfermos. «Mamá, ¿estás bien? No has salido en todo el día». Se sentó en el borde de mi cama. Su presencia llenó la habitación de un perfume fresco que contrastaba con el aire viciado de mi encierro. «Estoy bien, hija. Solo un poco cansada». «Mamá». Su tono cambió. Se volvió terapéutico, como si hubiera estado leyendo un manual sobre cómo tratar con ancianos difíciles. «Creo que no te está haciendo ningún bien pasar tanto tiempo aquí sola, encerrada. Le das demasiadas vueltas a las cosas en la cabeza y te pones triste». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «He estado pensando, y creo que lo que necesitas es distraerte. Quizá podrías apuntarte a algún curso, de costura o algo así. O podríamos mirar si hay algún centro de día por aquí cerca. Un sitio donde puedas ir unas horas, charlar con gente de tu edad, hacer actividades. ¿Qué te parece?». La miré, y en ese momento, todo el amor que sentía por ella se mezcló con un dolor tan agudo que me cortó la respiración. Un centro de día. Esa era su solución. La solución no era hablar con su marido. La solución no era hacer de su casa un lugar más cálido y acogedor para su propia madre. La solución era sacarme de la casa, gestionarme, distraerme, como a una niña que llora, para no tener que enfrentarse a la verdadera causa de mis lágrimas. Ella no lo hacía con maldad. En su mente, estoy segura, creía que me estaba ofreciendo una ayuda sensata, y eso era lo más terrible de todo. Estaba tan adoctrinada por la lógica de Ricardo, que ella también me veía como el problema que había que solucionar. «No, hija, estoy bien aquí». Fue todo lo que pude decir. Cuando se fue, me acerqué al espejo que colgaba en la puerta del armario. Me miré durante un largo rato. Ya no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban apagados, llenos de un miedo antiguo. Su boca estaba torcida en una mueca de disculpa perpetua. Su espalda, encorvada, como si llevara un peso invisible. Era la imagen de la derrota. La sombra de la duda ya no era una sombra. Se había convertido en mi piel. Ricardo había ganado la guerra sin disparar un solo tiro. Solo había necesitado susurrarme al oído que yo estaba loca, y dejar que mi propia hija me lo gritara con las mejores intenciones. Ya no sabía que era real y que era producto de mi imaginación. Y en ese limbo de incertidumbre, mi voluntad de luchar se desvaneció por completo. A principios de diciembre, cuando ya me había resignado a mi existencia como un fantasma en mi propia familia, Elena entró en mi cuarto con una chispa de alegría en los ojos que no le veía desde hacía mucho tiempo. «Mamá, te tengo una sorpresa. He hablado con la tía Carmen y viene a pasar el fin de semana con nosotros. Llega el viernes». Mi corazón, un músculo lento y aletargado, dio un vuelco. «¿Mi hermana Carmen? ¿Aquí?». La sola idea era como un rayo de sol atravesando las nubes más negras. Carmen era mi ancla, mi conexión con la mujer que yo solía ser. Ella me conocía. Ella sabría ver, más allá de las apariencias, la tristeza en mis ojos. Una pequeña y frágil llama de esperanza se encendió en mi interior. Quizás no estaba todo perdido. Quizás yo no estaba loca. Quizás Carmen vería la verdad.
Lo que ocurrió en las siguientes 48 horas fue tan perverso, tan maquiavélico, que aniquiló esa llama de esperanza y la sustituyó por el frío y oscuro vacío de la resignación. La transformación de Ricardo comenzó el jueves por la tarde. Yo estaba en el salón, tiritando bajo mi manta, cuando lo vi acercarse al termostato. Esperé el gesto de siempre, la confirmación de su poder. Pero entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Pulsó la flecha hacia arriba, una y otra vez. La pantalla marcó 19, 20, 21, 22 grados. Se giró hacia Elena, que estaba en la cocina, y dijo en voz alta y clara, para que yo lo oyera bien: «Cariño, tenemos que asegurarnos de que la casa esté bien calentita para tu tía. A su edad, no es bueno pasar frío. Hay que cuidar a nuestros mayores». Casi me atraganto con mi propia saliva. Usó mis propias súplicas, mis propias palabras, y me las lanzó a la cara como si fueran suyas. Era un acto de una crueldad psicológica exquisita. No solo estaba calentando la casa, me estaba demostrando que el frío que yo había soportado durante meses no era una cuestión de dinero, sino una elección deliberada, una tortura que él podía encender y apagar a voluntad. El teatro continuó. Por la noche, fue al supermercado y volvió con todas las cosas que a mí me gustaban y que habían desaparecido de la despensa: el queso suave, el pan de molde sin corteza, mis galletas de té favoritas, la mermelada de naranja amarga. Las colocó en la encimera, delante de mí. «He pensado que a lo mejor a tu hermana le apetecen estas cosas, Sofía, para que se sienta como en casa». Me llamó Sofía, me habló, me miró. La calidez repentina de la casa, sumada a esta amabilidad artificial, me producía náuseas. Era como ser cortejada por tu propio verdugo. Cuando Carmen llegó el viernes, la casa era la imagen perfecta de un hogar feliz. El calor te abrazaba al entrar, olía a un bizcocho que Elena había horneado, y Ricardo fue la estrella de la función. Recibió a mi hermana con una sonrisa de yerno ideal, le cogió la maleta, le sirvió una copa de vino y se sentó a su lado, haciéndole preguntas sobre el pueblo, sobre la familia, con un interés conmovedor. ¿Y a mí? A mí me trató como a una reina. «Mamá Sofía, ¿por qué no se sienta en su sillón, que es el más cómodo? Deje, que le pongo un cojín en la espalda». Mamá Sofía. Hacía meses que no me llamaba por un nombre que no fuera el de pila, y ahora, de repente, yo era Mamá Sofía. Carmen, mi hermana, estaba absolutamente encantada. Me miraba con los ojos brillantes de felicidad. Esa noche, mientras deshacía su maleta en la habitación de invitados, me lo dijo: «Ay, Sofía, qué suerte has tenido con este hombre. Qué atento es, y qué educado, y se ve que te quiere y te respeta muchísimo. Me voy a ir de aquí mucho más tranquila, sabiendo que estás en tan buenas manos». Cada una de sus palabras era una puñalada. ¿Qué podía decirle yo? «Carmen, ¿todo es mentira? En realidad, la casa es un iglú, y este hombre no me habla, me ignora y me hace sentir que estoy loca». Si lo decía, la loca parecería yo. La evidencia estaba en mi contra. La casa estaba caliente. El yerno era encantador. Mi verdad, comparada con su perfecta escenografía, sonaría como el delirio de una anciana desagradecida. Así que sonreí. Asentí. Y me convertí en actriz de mi propia farsa. «Sí, Carmen, Ricardo es un buen hombre». El sábado por la tarde, mientras veíamos una película, ocurrió. Carmen y Elena habían ido un momento a la cocina a por más café. Yo estaba en mi sillón, disfrutando del calor y de la rara sensación de paz. Ricardo se levantó para, supuestamente, buscar un libro en la estantería. Al pasar junto a mí, su brazo tropezó accidentalmente con la mesita auxiliar. La taza de té caliente que yo tenía en la mano se derramó sobre mi regazo, quemándome a través de la ropa. Grité, más por la sorpresa que por el dolor. Inmediatamente, Ricardo montó un espectáculo para el público de la cocina. «Oh, Dios mío, Sofía, perdón. Qué torpeza la mía. ¿Se ha hecho daño? Por favor, déjeme que la ayude. ¿Está usted bien?» Elena y Carmen llegaron corriendo, alarmadas. Pero mientras Ricardo me ayudaba a levantarme, con una cara de preocupación compungida, su mano apretó mi brazo con una fuerza innecesaria. Se inclinó hacia mi oído, y mientras con una mano hacía el gesto de limpiarme,
me susurró, con una voz que era puro hielo. Tenga cuidado, no vaya a manchar la alfombra. La amenaza era clara. Mi dolor era irrelevante. Lo importante era su alfombra. Y que yo entendiera que, incluso en mitad de su gran actuación, él seguía al mando. El domingo, cuando Carmen se fue, me abrazó con fuerza en la puerta. Me voy tan contenta de verte tan feliz y tan bien cuidada, Sofía. Tienes que llamarme más a menudo. Se te oía la voz llena de vida. Sus palabras me atravesaron. La razón por la que no la llamaba estaba justo a su lado, sonriendo y despidiéndose con la mano. En el instante en que el coche de mi hermana desapareció al final de la calle, la función terminó. La sonrisa se borró del rostro de Ricardo. Se dio la vuelta, entró en casa, y su primer acto fue caminar directamente hacia el termostato. Sin una palabra, sin una mirada, pulsó la flecha hacia abajo hasta que la pantalla volvió a marcar el número de siempre. 16. El calor se retiró de la casa como una marea que retrocede. Ricardo cogió su teléfono, se sentó en su sillón, y el muro de silencio volvió a levantarse, más alto y más infranqueable que nunca. La visita, mi última y frágil esperanza, no solo no me había salvado, sino que me había encerrado para siempre. Había demostrado al mundo, y a mi propia hermana, que yo vivía en un paraíso. Y ahora mi infierno privado era un secreto que nadie, nunca, creería. El invierno se cerró sobre nosotros como una losa de granito. Los días eran apenas un breve suspiro de luz gris entre dos largas noches heladas. Tras la visita de mi hermana, Ricardo, quizás como castigo por el esfuerzo de su actuación, se aseguró de que el frío en la casa fuera más intenso que nunca. El termostato marcaba 16 grados, pero era un frío engañoso, porque la humedad de diciembre lo hacía sentir como si fueran 10 menos. Era un frío que se te metía en los tuétanos y se negaba a abandonarte. Y entonces empezó la tos. Al principio era solo un carraspeo, una molestia seca en el fondo de mi garganta. Le echaba la culpa al aire seco de la casa, a la falta de ventilación. Pero el carraspeo echó raíces. Se hundió en mi pecho y se convirtió en una tos perruna, profunda y resonante, que me sacudía el cuerpo con espasmos violentos. Me despertaba por las noches, ahogándome en la oscuridad, con una sensación de opresión en el pecho como si tuviera una de las piedras del jardín encima. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Pasaba las noches sentada en la cama, envuelta en todas las mantas que tenía, esperando el siguiente ataque, escuchando el silbido del aire al pasar por mis bronquios enfermos. La tos era un sonido, y a diferencia de mi tristeza, el sonido no podía ser ignorado. Rompía el silencio calculado de Ricardo, interrumpía la normalidad forzada de Elena, se convirtió en una banda sonora no deseada en la vida de la casa, y sus reacciones no se hicieron esperar. La de Ricardo fue de pura irritación. Mi tos era una ofensa personal para él, una intrusión en su paz. Si me daba un ataque en la mesa, él dejaba caer los cubiertos sobre el plato con un golpe seco y suspiraba con un dramatismo exagerado. Su mirada me decía, sin necesidad de palabras, que mi enfermedad era una molestia imperdonable. Debería ir al médico a que le miren eso, dijo una noche. No con preocupación, sino con el tono de quien se queja de una gotera en el techo. Ese ruido constante es muy desagradable. La reacción de Elena era una mezcla de genuina preocupación y de una negación aún más profunda. Me preparaba tés con miel y limón, me compraba todos los jarabes que anunciaban en la televisión. Quería, con todas sus fuerzas, que mi tos fuera un simple resfriado, un problema con una solución rápida y farmacéutica. «Es este frío, hija», le decía yo, con la voz rota, después de un ataque. «Este frío constante me está matando por dentro». Ella desviaba la mirada, incapaz de afrontar la verdad que mis palabras contenían. «No digas eso, mamá. Es solo un catarro fuerte. Con el tiempo que hace, todo el mundo está igual. Tienes que abrigarte más, eso es todo. ¿Quieres que te traiga otra manta del armario?» Otra manta. Esa era siempre su solución. Una capa más de lana para tapar una herida que no dejaba de sangrar. La tos empeoró tanto que una mañana, después de una noche en la que apenas pude respirar, Elena se plantó en mi habitación con una determinación inusual. «Se acabó, mamá. No puedes seguir así. Vístete, que nos vamos al médico».
Una parte de mí sintió un alivio inmenso. Un médico, una figura de autoridad, alguien que no era de la familia, alguien que me escucharía y entendería que lo que me pasaba no era normal. En la consulta, la doctora, una mujer joven de mirada amable, me hizo varias preguntas. Elena, sentada a mi lado, se adelantaba a casi todas mis respuestas. Sí, tose mucho, sobre todo por la noche. Le he dado jarabe, pero no le hace mucho. Es un resfriado que se le ha complicado, supongo. La doctora me puso el estetoscopio en la espalda. Respira hondo. El aire frío del metal sobre mi piel me hizo estremecer. Los bronquios están muy cargados, dijo con seriedad. Luego me miró directamente. Y dígame, Sofía, ¿pasa usted frío en casa? ¿Nota mucha humedad? Era mi oportunidad. La única que quizás tendría. Miré a Elena, y luego a la doctora. Mi voz salió más débil de lo que quería. Sí, doctora, mucho. La casa es muy fría, la calefacción siempre está muy baja. Antes de que pudiera añadir nada más, Elena intervino con una risita nerviosa que sonó estridente en el silencio de la consulta. Ay, doctora, no le haga usted caso a mi madre, que es la persona más friolera que he conocido en mi vida. Con decirle que yo voy en manga corta, y ella está con 3 chaquetas. Y ya sabe cómo están los precios de la luz y el gas, hay que mirar un poco por el ahorro. Pero la tenemos entre algodones, de verdad. Si viera la de mantas y calcetines de lana que tiene, no se lo creería. La doctora escuchó la explicación de Elena. Una explicación tan lógica, tan razonable. La hija preocupada, el ahorro energético, la madre friolera, mi verdad, frente a eso, sonaba a la queja de una anciana. Vi cómo la comprensión inicial en la mirada de la doctora se desvanecía, reemplazada por una amabilidad profesional pero distante. Bueno, lo que tiene es una bronquitis aguda, dijo finalmente, mientras escribía en una receta. Le voy a recetar un antibiótico y un inhalador para que le abra el pecho. Y es importante que evite los cambios bruscos de temperatura y que se mantenga bien abrigada. Mucho líquido y descanso. De vuelta en el coche, Elena estaba visiblemente aliviada. ¿Ves, mamá? Bronquitis. No era para tanto. Ahora te tomas las pastillas y en un par de días, como nueva, verás qué bien te sienta el inhalador. Había conseguido lo que quería. Un nombre. Una etiqueta médica para mi sufrimiento. Ahora mi tos ya no era una consecuencia del frío y la crueldad. Era bronquitis. Un problema clínico, no familiar. Llegué a mi cuarto helado y dejé la bolsa de la farmacia sobre la cama. Tenía pastillas, un inhalador, un diagnóstico. Tenía la prueba física de que mi cuerpo se estaba rompiendo. Pero la visita al médico no había sido una liberación, sino todo lo contrario. Había sido la confirmación de mi encierro. Mi propia hija había invalidado mi realidad frente a un testigo oficial. Mi cuerpo gritaba una verdad que todos a mi alrededor se esforzaban por no escuchar, poniéndole nombres más cómodos, más sencillos. Mi tos, el último vestigio de mi rebelión, había sido domesticada y reducida a una simple infección. Y yo, ahora, además de invisible, también estaba oficialmente enferma. Los medicamentos se convirtieron en mi nueva rutina. Inhalador por la mañana, antibiótico a mediodía, inhalador por la noche. Me aferraba a ellos como un náufrago a una tabla. Pero era una tabla que se hundía. ¿De qué servía un antibiótico contra un enemigo que se renovaba cada día? ¿De qué servía abrir mis bronquios con un inhalador si el aire que respiraba era un veneno helado que volvía a cerrarlos? No mejoraba. Al contrario, la tos se hizo más profunda, más dolorosa, y la fatiga se apoderó de mi cuerpo como una enredadera. Una noche, la peor de todas, un ataque de tos me despertó violentamente. No podía coger aire. Sentí una garra de pánico apretando mi pecho, una verdadera y primitiva sensación de asfixia. Me senté en la cama, jadeando, con los ojos desorbitados en la oscuridad, convencida de que iba a morir. Sola, en esa habitación fría, ahogada por mi propia enfermedad. Y en ese instante de terror puro, algo dentro de mí se rompió. No era resignación, era rabia, una rabia furiosa y primordial. No iba a morir así. No iba a dejar que su silencio y su frío me robaran el último aliento sin luchar. Si iba a morir en esa casa, al menos lo haría gritando mi verdad. Al día siguiente,
Esperé mi momento. Elena tenía una reunión de trabajo que se alargaría hasta tarde. Seríamos solo él y yo. Lo encontré en el salón, en su trono, el sillón de cuero, con la tableta en las manos. La casa estaba sumida en su habitual silencio de catedral. Me acerqué. Mis pasos, normalmente tímidos y sigilosos, sonaron firmes sobre las baldosas. Me planté frente a él. Ricardo, necesito hablar contigo. Tardó unos segundos en levantar la vista. Lo hizo con una lentitud deliberada, y en sus ojos no había sorpresa, solo la leve irritación de quien ha sido interrumpido en una tarea importante. No preguntó, ¿qué quieres? Simplemente se me quedó mirando, con su rostro inexpresivo, obligándome a mí a romper el silencio que él tan expertamente manejaba. Mi cuerpo temblaba por la debilidad de la fiebre, pero mi voz salió con una fuerza que no sabía que poseía. No puedo seguir viviendo así, Ricardo. El frío de esta casa me está matando. No es una queja, no es un capricho, es un hecho. El médico me ha diagnosticado una bronquitis severa, y esta tos no se va a curar mientras siga viviendo dentro de un congelador. Respiré hondo. El aire helado me quemaba los pulmones. No te estoy pidiendo que conviertas esto en un sauna. No te pido un lujo. Te estoy pidiendo un mínimo de humanidad, un gesto. Te estoy pidiendo, por favor, que subas la calefacción. Él escuchó mi discurso entero sin parpadear, sin mover un solo músculo de la cara. Cuando terminé, el silencio que se hizo fue tan pesado que casi pude oír el latido de mi propio corazón asustado. Esperaba un grito, una negación, una discusión. No obtuve nada de eso. Sofía, dijo finalmente, y su voz era perfectamente plana, como la de un médico que comunica un diagnóstico. Aprecio su dramatismo, pero creo que está exagerando. Congelador es una palabra muy fuerte. La temperatura de esta casa se mantiene en los niveles que todos los expertos recomiendan para un consumo energético eficiente y responsable con el medio ambiente. Pero me estoy muriendo. Mis pulmones no pueden más. ¿Es que no lo entiendes? Mi voz se quebró al final. Entiendo, respondió él, con la misma calma glacial, que tiene usted una bronquitis. La doctora le ha recetado un tratamiento que, según me ha dicho Elena, usted está siguiendo. Quizás debería darle tiempo a la medicina para que haga su efecto, en lugar de buscar culpables en su entorno. En invierno, mucha gente tiene bronquitis, es algo común. No estoy buscando culpables, por el amor de Dios. Estoy pidiendo algo simple, un poco de calor en la casa donde vivo. La desesperación me hizo levantar la voz. Fue un error. Vi un destello casi imperceptible de victoria en sus ojos. Había conseguido que yo perdiera el control, mientras él mantenía su calma impecable. Su voz, cuando volvió a hablar, adquirió un filo más duro, aunque seguía siendo baja. Mire, Sofía, con el debido respeto, esta es mi casa. Soy yo quien paga las facturas. Elena y yo hemos tomado la decisión de llevar una economía doméstica responsable y planificada. Lamento profundamente que nuestras decisiones no se ajusten a sus expectativas personales. Pero si su estado de salud es tan delicado que no puede tolerar una temperatura perfectamente normal, entonces quizás este no sea el entorno más adecuado para usted. Hizo una pausa, dejando que esas últimas palabras flotaran en el aire como veneno. Tal vez debería hablarlo seriamente con Elena. Quizás deberían empezar a considerar otras opciones. Otras opciones. La amenaza era inequívoca. Un asilo, una residencia, me estaba diciendo, con una lógica impecable y una crueldad infinita, que mi enfermedad no era su problema, sino la prueba de que yo ya no era apta para vivir bajo su techo. Mi petición de calor se había convertido en mi propia sentencia de destierro. Me quedé paralizada, sin aire. Había venido preparada para una guerra de gritos, para un combate emocional, y en su lugar me había encontrado con una ejecución fría, limpia y silenciosa. No había nada que rebatir. Había envuelto su tiranía en el lenguaje de la responsabilidad, la ecología y la economía. Me había arrinconado. Me di la vuelta sin decir una palabra más. ¿Qué podía decir? Caminé de vuelta a mi habitación, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. La confrontación que había imaginado durante toda la noche, esa en la que yo le gritaba mi dolor, y él, quizás, mostraba una pizca de remordimiento,
nunca sucedió. Había sido un monólogo frente a una pared de hielo. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé en ella, jadeando. Acababa de entender algo terrible. No se puede confrontar a un hombre que se niega a ser confrontado. No se puede ganar una batalla contra un enemigo que ni siquiera reconoce que hay una guerra. Él había construido su fortaleza no con ladrillos de ira, sino con el vacío absoluto de la emoción. Y mientras la frase «otras opciones» resonaba en mi cabeza como una campana fúnebre, comprendí que mi última, y quizás desesperada, batalla no era con él. Era por el alma de mi hija. La amenaza de Ricardo, «otras opciones», se quedó flotando en el aire de mi habitación durante días. Ya no era solo una amenaza, era una sentencia. Me había demostrado que era intocable, inmune a mis súplicas y a mi rabia. Me había derrotado en todos los frentes. Y en esa derrota absoluta, en ese pozo de desesperanza, encontré una última y diminuta chispa de claridad. No podía ganar contra él, pero quizás, solo quizás, todavía podía llegar al corazón de mi hija. Era mi última carta, la más dolorosa y la más peligrosa de todas. Esperé mi momento. Esperé a que llegara una noche en la que Ricardo tenía una cena de empresa. La casa sin él se sentía diferente, más ligera, como si se pudiera respirar mejor. Elena estaba en el salón, intentando leer una revista, pero yo veía cómo sus ojos pasaban por las páginas sin ver nada. La tensión de los últimos días también le estaba pasando factura a ella. Fui a mi cuarto y cogí el viejo álbum de fotos de cuero marrón, el que guardaba nuestra vida antes de todo esto. Me senté a su lado en el sofá. Ella me miró, sorprendida. Hacía semanas que yo no iniciaba un acercamiento. «¿Qué es eso, mamá?», no respondí. Simplemente lo abrí por una de las primeras páginas. Allí estaba ella, mi Elenita, con sus coletas torcidas y una ventana sin dientes en su sonrisa, abrazando a un perro de peluche. «¿Te acuerdas de este día?», le pregunté, con una voz suave que casi no reconocía como mía. «Fue tu 6º cumpleaños. Llovió tanto que no pudimos hacer la fiesta en el jardín. Tu padre montó una tienda de campaña en mitad del salón y pasamos la noche allí dentro, contando cuentos con una linterna». Ella sonrió. Una sonrisa triste, genuina. Cogió el álbum y empezó a pasar las páginas. Fotos de vacaciones en la playa, de navidades con jerseys ridículos, de funciones escolares. Éramos nosotras, una madre y una hija que se querían, antes de que el frío se instalara entre nosotras. Cuando llegó a la última foto, una de mi boda con su padre, cerró el álbum con cuidado. El silencio volvió, pero era un silencio diferente, lleno de recuerdos. Era ahora o nunca. «Hija». «Sí está», empecé, y mi voz se cargó con todo el peso de los últimos meses. «Necesito que me escuches. Por favor, solo 5 minutos. Y no quiero que me escuche la esposa de Ricardo. Quiero que me escuche mi Elenita, la niña de estas fotos». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella sabía lo que venía. «No estoy bien, hija. Me estoy apagando en esta casa. Me estoy volviendo invisible. Me estoy enfermando. Y no es la bronquitis lo que me está matando. Es el frío. Sí, pero no solo el del termostato. Es el frío de los silencios. El frío de ser ignorada. El frío de sentirme como una extraña en la casa de mi propia hija». Le cogí la mano. Estaba helada. «Yo sé que tú lo ves. No me trates como si estuviera loca. Veo cómo apartas la mirada en la mesa cuando él no me responde. Veo cómo te tensas cuando yo entro en una habitación. No es solo el termostato, hija. Es el congelador que se desenchufa por accidente. Es mi planta, mi único recuerdo de tu padre, muriendo en un rincón oscuro. Son mis gafas que desaparecen y aparecen. Son pequeñas crueldades, una cada día, hasta que sientes que ya no te queda alma». Las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas. Lloraba en silencio, sin hacer ruido. Y ayer me enfrenté a él. Le supliqué un poco de humanidad. ¿Y sabes lo que me contestó? Que si mi salud es tan delicada, quizás debería buscar otras opciones. Su cuerpo se sacudió con un sollozo ahogado. «Me está echando, Elena, de su casa y por lo tanto de la tuya, y ya no sé qué hacer. Por eso estoy aquí. No te pido que te divorcies, no te pido que te pongas a gritarle, ni siquiera te pido que me defiendas». Me incliné hacia ella, buscando sus ojos.
Te pido algo mucho más difícil. Te pido que mires a esta mujer rota que tienes delante, y que me digas la verdad. ¿Soy yo, hija? ¿Me estoy volviendo una vieja paranoica y desagradecida? ¿O lo que me está pasando es real? Porque te juro, por la memoria de tu padre, que yo ya no sé la diferencia, y necesito que seas tú, mi hija, quien me lo diga. Mi pregunta quedó flotando entre nosotras, brutal y definitiva. Ella levantó la vista, y su rostro, bañado en lágrimas, era la imagen de la agonía. «Es real, mamá», susurró. «Es real. Yo lo sé. Lo veo todos los días. Y me odio por no hacer nada. Entonces, ¿por qué, hija? ¿Por qué lo permites?» Su confesión fue un torrente de palabras atropelladas, susurros rotos por el llanto. «Porque le tengo miedo, mamá. No miedo de que me pegue. Miedo de su silencio. Cuando se enfada, no grita. Desaparece. Se encierra en sí mismo durante días, semanas. La casa se vuelve una tumba. Me trata como si no existiera. Y no lo soporto. Prefiero el silencio hacia ti que el silencio hacia mí. ¿Entiendes lo horrible que es eso? He estado esperando, rezando para que las cosas se calmaran solas, pensando que con el tiempo él se acostumbraría a que estuvieras aquí. Se secó las lágrimas con rabia, pero no lo hace. Se pone peor. Y yo no sé qué hacer. Estoy atrapada. Yo también estoy atrapada, hija. Y él me ha dado un ultimátum. Se quedó mirándome, con los ojos llenos de pánico. Sabía que le estaba pidiendo que eligiera, y en ese silencio vi la elección en su rostro antes de que la dijera. Vi el terror a desmantelar su vida, a enfrentarse a la ira fría de su marido. Vi su propia supervivencia imponerse a la mía. «Mamá, por favor», suplicó, agarrando mi mano con fuerza. «Tenemos que ser inteligentes. No podemos tomar una decisión ahora, así en caliente. Dame un poco de tiempo. Déjame que yo hable con él, con calma, a mi manera». Seguro que lo de las otras opciones lo dijo en un momento de enfado, no lo decía en serio. La escuché, y todo el aire pareció escaparse de mis pulmones. Hablar con él con calma, darle tiempo, eran las mismas excusas de siempre. No era una solución, era un aplazamiento, una forma de volver a meter la verdad debajo de la alfombra. Retiré mi mano de la suya suavemente. La miré, y por primera vez no sentí rabia hacia ella. Sentí una pena inmensa y desoladora, por ella, por su cobardía, por la jaula de oro en la que vivía, y por mí, por haber creído, por un instante, que el amor de una hija podría ser más fuerte que su miedo. Me levanté del sofá. «No te preocupes, Elena», dije, y mi voz sonaba lejana, extraña. «Ya no tienes que hacer nada». Volví a mi cuarto y cerré la puerta. Mi última esperanza, la más brillante y dolorosa, acababa de extinguirse, y en su lugar no quedó rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso y una certeza absoluta y cristalina. Estaba sola, completamente sola. Volví a mi cuarto y cerré la puerta, pero esta vez no me sentí encerrada. El portazo emocional de mi hija, su elección de proteger su frágil paz por encima de mi vida, había tenido un efecto inesperado. El dolor de su traición fue tan inmenso, tan absoluto, que en lugar de aplastarme, me atravesó y salió por el otro lado, llevándose consigo los últimos restos de esperanza que me ataban a esa casa. Y una vez que la esperanza se fue, descubrí que lo que quedaba no era desesperación. Era una calma extraña, fría y lúcida. Ya no tenía que esperar a que Elena entendiera. Ya no tenía que rezar por un milagro de compasión en el corazón de Ricardo. Ya no tenía que analizar cada palabra, cada silencio, buscando un significado oculto. La verdad, finalmente, era simple. Estaba sola, y si quería seguir viviendo, tendría que salvarme a mí misma. Mis ojos se posaron en la violeta africana en mi mesita de noche. Sus últimas hojas estaban arrugadas y secas. Estaba muerta, y de repente, la vi no como un símbolo de mi derrota, sino como la más clara de las lecciones. Una planta no puede sobrevivir sin luz, por mucho que se lo suplique a la pared que le da sombra. Se aferra a la vida durante un tiempo, pero si no se la mueve a un lugar donde pueda recibir el sol, su destino es marchitarse. Yo era esa planta, y esa casa era mi rincón oscuro. Pensé en mi Javier.
Imaginé su rostro, sus manos fuertes y amables. ¿Qué me diría si pudiera verme ahora? Encogida, asustada, pidiendo perdón por existir. Sentí una punzada de vergüenza. Javier nunca fue un hombre de grandes discursos, pero me enseñó con su ejemplo a enfrentar la vida con la cabeza alta. Los problemas se afrontan, Sofía, no se esconden, decía, y yo me había estado escondiendo. En mi cuarto, en mi silencio, en mi papel de víctima. La frase de Ricardo, otras opciones, volvió a mi mente. Él la había usado como un arma, como una forma de deshacerse de mí, pero en mi nueva claridad vi que, irónicamente, me había mostrado la salida. Mi opción era irme, no como un castigo, sino como una liberación. Un nuevo tipo de energía, una que no había sentido en meses, recorrió mi cuerpo cansado. No era la energía explosiva de la rabia, sino la energía tranquila y sostenida de la determinación. Me levanté de la cama, fui al armario, y del fondo de un cajón saqué una vieja caja de galletas donde guardaba mis cosas importantes. Dentro estaba mi cartilla de la pensión, un pequeño fajo de billetes, los ahorros de toda una vida de pequeñas privaciones, y unas pocas joyas, mi anillo de casada, los pendientes que Javier me regaló en nuestras bodas de plata. No era mucho, pero era mío. Era mi fondo para la libertad. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba un primer refugio, un lugar seguro donde aterrizar. Pensé en mi hermana Carmen, pero deseché la idea. Ella había visto la obra de teatro de Ricardo. Tardaría demasiado en creer mi versión, y yo no tenía tiempo ni fuerzas para convencerla. Necesitaba a alguien que me creyera sin hacer preguntas. Y entonces un nombre vino a mi mente. Clara, una vieja amiga de mis tiempos de soltera, viuda como yo. Vivía sola en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Hacía meses que no hablábamos, pero nuestra amistad era de esas que no entienden de tiempo ni de distancia. Con el corazón martillándome el pecho, cogí mi teléfono móvil y marqué su número. Sonó 1, 2, 3 veces. Diga. Su voz, un poco más cascada por los años, seguía siendo la misma. Clara, soy Sofía, la mujer de Javier. Hubo un segundo de silencio, y luego un grito de alegría. Sofía, mujer de Dios, qué alegría oírte. ¿Cómo estás? ¿Y esa hija tuya? Tragué saliva. No era momento para explicaciones. Clara, escúchame. Necesito pedirte un favor muy, muy grande. Un favor que no sé cómo pagarte. Tú dirás, hija. Para eso están las amigas. Podría quedarme en tu casa unos días. Solo un par de días, hasta que encuentre un sitio para mí. Te lo explicaré todo cuando te vea. No hubo dudas en su respuesta. Ni una sola pregunta. Solo la lealtad incondicional de una verdadera amiga. Pero por supuesto que sí. Sofía, faltaría más. Mi casa es tu casa, ya lo sabes. ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? Una sola lágrima, la última, rodó por mi mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, era de gratitud. Lo estaré, Clara. Te juro que lo estaré. Después de colgar, me sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Ya no era una idea, era un plan. Comencé a hacer la maleta. Fue un proceso rápido y selectivo. No cogí mucha ropa, solo lo imprescindible. Cogí la caja de galletas con mis ahorros y mis documentos, y cogí el álbum de fotos de cuero marrón. Eso era todo lo que necesitaba. Mi futuro y mi pasado. Miré la violeta muerta. Por un instante pensé en llevármela, pero la dejé allí. Era un símbolo de la vida que estaba a punto de abandonar. No podía llevarme la muerte conmigo. A la mañana siguiente, en el desayuno, el ambiente era extrañamente normal. Elena tenía los ojos hinchados y evitaba mirarme, pero se esforzaba por mantener una conversación trivial sobre el tiempo. Ricardo leía sus noticias en la tableta, envuelto en su habitual silencio. Yo no participé. Me limité a tomar mi té, observándolos, pero por primera vez no los veía como mi hija y mi verdugo. Los veía como dos extraños, atrapados juntos en una prisión de su propia construcción, y sentí por ellos una punzada de algo que se parecía mucho a la lástima. Terminé mi té, me levanté de la mesa y volví a mi habitación.
Cerré la pequeña maleta. Me puse el abrigo. Me miré por última vez en el espejo y vi a una mujer asustada, sí, pero con una luz de determinación en la mirada que no había visto en mucho tiempo. Estaba lista. Ya no esperaba que nadie viniera a abrirme la puerta. Iba a atravesarla yo misma. El miedo a lo desconocido era inmenso, pero era mucho más pequeño que el terror de quedarme un día más en esa casa. La decisión estaba tomada. Iba a sobrevivir. De pie, en el umbral de mi cuarto, con la pequeña maleta en una mano y mi bolso en la otra, respiré hondo. El aire de la casa, ese aire frío y estancado que me había estado asfixiando durante un año, ya no me oprimía el pecho. Era solo aire. Su poder sobre mí se había roto en el instante en que tomé la decisión de marcharme. Comencé mi último viaje a través de esa casa, que ya no era un hogar, sino la escena de un crimen silencioso. Eché una última mirada a mi habitación, la cama perfectamente hecha, la silla vacía junto a la ventana, y sobre la mesita de noche, la maceta con la violeta muerta. La dejé allí a propósito. Era un testimonio, un pequeño cadáver que contaba la historia de lo que ocurría en esa casa cuando nadie miraba. Salí al pasillo. Mis ojos se encontraron con el termostato, colgado en la pared como un pequeño juez blanco. Marcaba 16 grados. Sonreí con una tristeza infinita. Cuántas batallas silenciosas, cuánta angustia había contenido ese pequeño aparato. Ahora, al pasar junto a él, no sentí nada. Era solo una caja de plástico. Su tiranía solo funcionaba si yo aceptaba ser su prisionera. Entré en el salón. Contemplé los dos sillones, el mío y el de Ricardo, enfrentados como dos ejércitos en un campo de batalla. Recordé las tardes de domingo con Javier en nuestra vieja casa, acurrucados en el sofá, compartiendo una manta y risas. Y comparé ese recuerdo cálido con las interminables tardes de silencio helado que había pasado en este mismo lugar. Miré el punto exacto de la alfombra donde Ricardo había derramado mi té. Una pequeña mancha, casi invisible, como las heridas que me había dejado en el alma. Finalmente, caminé hacia la cocina. El corazón me latía con una calma extraña. Estaban allí. Elena estaba de espaldas a mí, lavando una taza en el fregadero. Ricardo estaba sentado a la mesa, con su tableta, como siempre. El mundo seguía girando. Avancé hasta el centro de la cocina. El suave ruido de mi maleta al rozar el suelo hizo que Elena se girara. Sus ojos se abrieron como platos al verme allí, con el abrigo puesto, lista para salir. Su mirada bajó hasta mi maleta. Vi el pánico, la culpa y la incredulidad luchar en su rostro. «Mamá, ¿a dónde vas con esa maleta?» Su voz era un susurro asustado. Ricardo levantó la vista de su pantalla. Por primera vez, vi una genuina sorpresa en sus ojos. Quizás incluso un atisbo de algo que podría haber sido respeto, pero fue solo un instante. Su rostro volvió a convertirse en la máscara fría e inescrutable de siempre. No miré a Ricardo. Mis ojos estaban fijos en mi hija. «Me voy, Elena», dije. Y mi voz sonó tranquila, firme, sin un atisbo de duda. «¿Irte? ¿Pero a dónde? ¿Por qué?» Dio un paso hacia mí, con las manos todavía mojadas. «No puedes irte así, mamá. Espera. Hablaremos con Ricardo. Lo solucionaremos, te lo prometo». Solucionarlo. Esa palabra, tan vacía, tan tardía. La miré, y todo el amor de madre que sentía por ella se tiñó de una compasión inmensa. «Ya no hay nada que solucionar, hija», dije suavemente. «Hay ciertas cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar, y hay decisiones que ya se han tomado. Solo quiero que te cuides mucho, mi amor». Me acerqué y le di un beso en la frente, como cuando era una niña. Fue un beso de despedida, no a mi hija, sino a la idea de la hija que yo creía tener. Entonces, sin dirigirle ni una sola palabra a Ricardo, sin dedicarle una última mirada, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Cada paso era una liberación. Oí a Elena sollozar mi nombre a mi espalda, pero no me detuve. Giré el pomo, abrí la puerta y salí. El aire frío de la mañana de diciembre me golpeó la cara. Pero era un frío diferente. Era un frío limpio, honesto, vivo, el frío del mundo real. Era el frío de la libertad. Cerré la puerta detrás de mí, y el clic de la cerradura
fue el sonido más dulce que había oído en un año. Un taxi me esperaba junto a la acera, tal y como había pedido. El conductor, un hombre amable, bajó y me ayudó con la pequeña maleta. Me senté en el asiento trasero. ¿A dónde la llevo, señora? Le di la dirección de Clara. Mientras el coche se ponía en marcha, no miré hacia atrás. No quería guardar esa última imagen de la casa. Quería guardar los recuerdos de la casa que yo había construido con Javier, la que olía a galletas y a amor. El coche giró en la esquina y la calle desapareció. Miré mi reflejo en la ventanilla. Era la cara de una mujer vieja, cansada, enferma, pero era la cara de una superviviente. Saqué el móvil del bolso y escribí un mensaje corto a mi amiga. Voy en camino, Clara. No sabía qué me deparaba el futuro. Sabía que sería difícil, que mi pensión era pequeña y mi salud frágil. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. El coche avanzaba por las calles de la ciudad, llevándome hacia el calor de la casa de una amiga, hacia lo desconocido, hacia mi vida. Y mientras miraba las luces de la ciudad pasar, una tos profunda y ronca sacudió mi pecho. Pero esta vez sonreí, porque esa tos, por fin, era solo mía.